Hola, bienvenidos. Mi nombre es Nacho Gijena, estamos en Música Pilar y hoy vamos a ver una reseña de la consola Behringer Xenix X1204 USB. Bueno, cuando abrimos la consola trae su cable interlock de tensión, trae las solapas para rackear y el manual. Esta consola es una consola compacta que tiene 4 canales balanceados, con 4 entradas balanceadas, perdón, y 4 desbalanceadas. Los 4 primeros canales, que son iguales, tienen, como ya dijimos, los 2 tipos de entradas, por Canon o por plug. Tiene un corte de graves, un low cut, tiene la ganancia para setear el volumen de entrada de la señal. Tiene un compresor que es automático, no tiene más que una perilla, que es lo que maneja es el threshold y la ganancia. Tiene un ecualizador de 3 bandas, agudos, medios y graves. Tiene 2 auxiliares, con la opción de pre y post para el primero. Es decir, el primero lo podemos usar para hacer monitoreo o para efectos. El segundo viene por default como post y se puede usar para salir a un procesador de efectos o usar los que ya incluye esta consola. Tiene un paneo, muteo, que pasa a ser muteo y envío hacia la salida alternativa, es decir, cuando está arriba, la señal sale al main. Cuando está apretado, deja de salir al main y pasa a salir a la salida alternativa 3-4. Tiene un botón de solo, que es pre-fader. Es el famoso PFL para poder chequear la señal que nos está entrando. Y obviamente el fader de salida. Eso es igual en los 4 canales. Los 2 siguientes canales son estéreo. Tienen para elegir... tiene un pad, un atenuador para ver si la señal es más 4 dB o menos 10 dB, por si nos llega mucha señal. No tiene ganancia, no tiene compresor, a diferencia de los otros 4. Tienen ecualizador de agudos, medios y graves. Y también tiene el envío para efectos, para monitoreo, el paneo, el muteo y todo igual que el resto. Muchas veces nos preguntan qué podemos conectar. Bueno, esto está pensado para en la entrada balanceada enchufar un micrófono, que es lo ideal. El famoso XLR a XLR, Canon a Canon. Siempre es lo aconsejable enchufar el mismo tipo de ficha. No enchufar un Canon Hembra en el micrófono y enchufarlo a plug. Por un tema de señales, de volúmenes, porque la entrada balanceada tiene un preamplificador que no tiene la entrada plug, que está recomendada para enchufar directamente un instrumento. Un teclado, una guitarra, cualquier señal por línea. Todo esto son señales mono. Los últimos 2 canales, 5 y 6, 7 y 8, tienen una señal estéreo, en donde si uno enchufa solo una de las 2, pasa a ser un canal mono. ¿Sí? Ahí sí uno podría enchufar un teclado, una guitarra. Pero si uno fuera a enchufar una computadora, un celular o cualquier otro tipo de dispositivo que sea estéreo, los enchufa directamente acá y automáticamente la consola lo panea y envía el L a la salida L y el R al R. Eso por un lado. Me faltó mostrar desde la salida que recién estábamos viendo. Tiene salida de main, la salida principal, por los 2 faders grises que veíamos hoy. La salida alternativa, podríamos usarlo para enviar 2 cosas a 2 lados distintos, ¿no? Algo enviarlo por la salida de main y algo distinto, otro canal exclusivamente, a la salida alternativa. Y el control room está pensado, está ligado al main, al volumen de main y al de auriculares, en donde uno podría enchufar 2 monitorcitos, es decir, tener el main, el sistema principal de sonido, conectado a la salida principal, y la salida LR del control room a 2 monitores para tener de monitoreo propio del control. Por eso es control room. Pensado también mucho para cuando uno está mezclando. Y tener, por ejemplo, en este caso, si uno estuviera en una sala de grabación, en el main 2 monitores de campo lejano y en el control room 2 monitores de campo cercano. En cuanto a entradas, que era lo que estábamos viendo hace un rato, tiene entrada RCA, que obviamente a diferencia de los canales, la entrada RCA va directamente al main, no tiene un control de volumen aparte. ¿Sí? Entonces uno enchufa ahí, por ejemplo, conecta ahí un celular, una computadora o cualquier cosa, pero tiene que tener volumen porque uno no lo puede regular. La única manera de regularlo es bajando o subiendo el máster. No tiene un control de volumen aparte. Y además tiene una salida, ¿sí?
por RCA que se puede usar en cualquier dispositivo de grabación. Y lo que estaría grabando es el máster. Tiene obviamente la salida de auriculares con un subvolumen y ahí podemos elegir qué queremos escuchar. Si queremos escuchar en los auriculares el main mix, la salida principal, si queremos escuchar la alternativa, o si queremos escuchar el 2 track in o el USB que tiene esta consola para conectar una interfase tanto para enviar audio hacia la consola o como para salir con audio hacia la consola y grabar. Gracias por acompañarnos en este video y pueden suscribirse al canal de Música Pilar.